Que Dios los bendiga, bienvenidos a nuestra nueva reunión online que tenemos en este día. Gracias a Dios porque podemos estar juntos, podemos congregarnos, podemos ponernos de acuerdo en nuestra casa para adorar y bendecir el nombre de Jesús, para poder escuchar una palabra de Dios que venga a nuestro corazón y este día viernes que sea un viernes de bendición. Así que es bueno estar juntos una vez más. Quiero que vayamos juntos a Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33. Vamos a leer un momento específico en la vida de los discípulos. Un momento que los asombra, que marca una bisagra en lo que es su idea acerca de Jesús. Ellos tenían una orden de parte de Jesús que era pasar del otro lado, y ellos se encontraban en una barca en medio de una tormenta, en medio de una tempestad, en la cual ellos estaban acostumbrados a las tormentas, estaban acostumbrados a los fuertes vientos, pero esa tormenta era, la verdad, que asustaba. Ellos estaban asustados, estaban con miedo por una tormenta que quizás no les iba a permitir llegar al otro lado. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33, vamos juntos a leer la historia y vamos a ir desarrollando a medida que lo leamos, ¿sí? Quiero que me acompañen. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33, la palabra dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Quiero resaltar un par de cosas en estos dos versículos que, por ejemplo, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. A veces creemos o queremos creer que todas las tormentas vienen de parte del enemigo, pero dice que Jesús los puso en la barca y les dijo que vayan del otro lado. Jesús los puso en la barca. Hay veces que Jesús nos pone en la barca y eso no quiere decir que no van a haber tormentas, sino que tenemos que atravesarlas y tenemos que pasar del otro lado. Jesús buscó lugares solitarios, dice el versículo 23, despedía a la multitud y subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche estaba allí solo. Para, como hablamos las semanas pasadas, para poder reencontrarse con Jesús, para poder tener un tiempo con Dios y para poder también orar por sus discípulos. Fíjense que no es que el enemigo los metió en la barca, no es que la situación los metió en la barca, Jesús los metió en la barca y los hizo ir del otro lado. Seguimos con el relato, versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Verdaderamente eres Hijo de Dios. Jesús aparece, ¿no?, en medio de la tormenta. Jesús aparece en medio del mar caminando. Y como vemos, Pedro siempre era el impulsivo, el que iba adelante, el discípulo estrella, y el primer discípulo que estaba sentado en la mesa con la manzana, era el primero que estaba ahí, y se levanta y dice: Señor, si sos vos verdaderamente, decí que vaya, dame una palabra para que yo vaya hacia vos. ¿Sí? Entonces Pedro se levanta y empieza a caminar sobre las aguas, pero empieza a ver los fuertes vientos y las fuertes tormentas. Hay seis cosas que yo quiero compartir con ustedes en esta noche acerca de este estudio, este pensamiento acerca de caminar sobre las aguas. Hemos escuchado un montón de prédicas, yo he predicado acerca de caminar sobre las aguas, pero en este tiempo quiero compartir con ustedes 6 cosas que nos enseña la tormenta. 6 cosas que nos enseña el caminar de Jesús sobre las aguas y este relato que también se aplica a nuestra vida. ¿Sí? A veces pasamos por tormentas, a veces pasamos por pruebas
que son de diversas formas, de diversos enfoques, y estamos más preocupados por atravesar la tormenta y no por lo que las tormentas nos quieren enseñar. A veces desgastamos nuestras fuerzas tratando de atravesar la tormenta. Es decir, Señor, quiero que pase rápido esto. Señor, quiero que esto ya quede atrás. Quiero llegar al otro lado. Y no aprendemos del proceso. No aprendemos mientras estamos pasando por la tormenta. Jesús les dio una enseñanza a sus discípulos en medio de una gran tormenta. Esas que queremos evitar. Esas que queremos que pasen rápido. Esas que queremos que, Señor, solucionalo pronto para confirmar, para que me confirme que viene de parte tuya. Señor, confirmame, sacando esta tormenta del medio, que vos estás conmigo. Y vemos en este relato que Jesús, en lo más fuerte de la tormenta, en medio de la tormenta, en la cuarta vigilia de la noche, en lo más profundo de la noche, ya llegando el amanecer, es donde Jesús se aparece. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es que hay ciertas tormentas que son inevitables. Hay ciertas tormentas que son inevitables. Hay tormentas físicas, hay tormentas emocionales, hay tormentas psicológicas, hay tormentas que son imposibles no pasarlas, son inevitables. Tenemos que pasar. Los discípulos tenían que pasar por la tormenta para pasar del otro lado. Tenían que atravesar la tormenta para pasar del otro lado. Y hay tormentas en nuestra vida que decimos, bueno, pero yo de esta tormenta aprendí. O de esta dificultad saqué algo muy importante. O de lo que me tocó pasar saqué una enseñanza. Pero lo vemos en perspectiva. Pero en el momento que lo estamos pasando queremos que pase rápido. Queremos que ya no esté más. Y hay dos formas de atravesar la tormenta, y una de ellas es sobrevivir. Si estás del otro lado mirándome y yo estoy de este lado, es que hemos sobrevivido a tormentas. A veces decimos, no termina más la tormenta, la noche cada vez se hace más profunda, los vientos cada vez son más fuertes, el mar está cada vez más hondo, estamos en el medio del mar, y uno diría, no hay salida, no hay solución. Y hoy podemos dar testimonio de que sí hubo salida, de que sí hubo solución, de que pudimos salir de esa tormenta y que somos sobrevivientes. Sobrevivimos, tenemos nuestro milagro, sobrevivimos a los peores problemas económicos, sobrevivimos a las enfermedades, hemos sobrevivido. Y si sobrevivimos es que la tormenta fue fuerte, pero la pasamos. ¿Sí? Algunos quizás pasaron por la enfermedad que nos está afligiendo a todos ahora, que es el COVID. Algunos pasaron por el COVID y pasaron, en el momento era la fiebre, era esto, era lo otro, me parece que no terminaba más. Pero sobrevivimos, pasamos del otro lado. Otros pasaron por problemas económicos, por problemas en el matrimonio, por problemas en la casa y sobrevivieron, pasaron la tormenta. Y otra forma en la cual uno puede atravesar la tormenta es como un estudiante, aprendiendo de la tormenta, aprendiendo del tiempo vivido y aprendiendo del tiempo pasado, que fueron, ¿no?, movilizantes, pero nos dejó una gran enseñanza. Lo segundo que yo quiero compartir es que el tiempo de Dios está diseñado para confiar. Para confiar. El tiempo de Dios está diseñado para confiar. Jesús, cuando decidió aparecer a sus discípulos, dice que se apareció en la cuarta vigilia. Y si uno lo transporta al horario que tenemos nosotros ahora, sería aproximadamente entre las 3 y las 6 de la mañana. Entre las 3 y las 6 de la mañana, y cuando Jesús se aparece ya estaba a punto de amanecer, y sabemos que cuando está a punto de amanecer es la noche más profunda. Y uno diría, es tarde, ya es tarde para que aparezca Jesús. Si la meta de Jesús es consolarnos, o si la meta de Jesús para los discípulos en medio de la tormenta era consolarlos, ya la cuarta vigilia era tarde. Pero si la meta de Jesús, el propósito de Jesús es cambiarnos, tiene sentido y llegó justo a tiempo. La cuarta vigilia tiene sentido si Jesús quería cambiar a sus discípulos. Y a veces creemos y decimos, bueno, Dios nunca llega tarde, y a veces pensamos, para nuestro tiempo, que Dios está llegando tarde. Que el Señor está llegando tarde a nuestra vida. Que está obrando tarde. Que está obrando tarde en mi ministerio, que está obrando tarde en mi familia, que está obrando tarde en mi economía. Y no, lo que estamos haciendo nosotros es retrasar el tiempo de Dios porque no estamos aprendiendo. Él quiere que cambiemos, que aprendamos en medio de la tormenta. A veces lo único que queremos es el alivio, que termine la tormenta, que se detenga, pero el Señor quiere cambiarnos.
Hay algo característico, lo que hablamos al comenzar el relato, es que Jesús se fue a orar a una montaña, se fue a orar, dice el versículo 22, Mateo 14, 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto él despedía a la multitud. Y el 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Subió al monte a orar aparte. Llevó a sus discípulos en medio de una tormenta, o que vayan al mar, y en el medio del mar hubo una tormenta, y él está orando en el monte. Hay algo característico, y cuando uno va, ¿no?, a estos viajes turísticos que te llevan a recorrer los lugares y todo eso, hay unos, a veces te llevan a ese lugar específico, que es el lugar donde Jesús oró, y donde se veía todo el mar de Galilea. Y hay una particularidad en ese monte, es que se ve todo el mar en su esplendor, en su plenitud. O sea, uno de ese monte puede ver el mar. Y algo característico es que Jesús fue a orar al monte, pero no dejó de ver a sus discípulos. Sus discípulos estaban pasando por una tormenta, pero los ojos de Jesús estuvieron todo el tiempo en el bote. Y así es como en nuestra vida creemos que en medio de la tormenta Dios no está con nosotros, y sí Él está, y está mirando cada momento, cada tiempo, cada situación que nos toca pasar y nos toca vivir. Él no quita los ojos de nuestra vida. Los ojos de Dios siempre están pendientes de nosotros. Los ojos de Dios siempre están puestos sobre nuestra vida, aun cuando estamos atravesando la tormenta. Entonces Dios diseña el tiempo en el que estamos atravesando para que aprendamos a confiar en Él. Para que aprendamos a confiar en Él. Lo tercero, a veces nos postulamos el qué pasaría si. ¿Sí? ¿Cuántos dijeron qué pasaría, qué hubiera pasado si yo tomaba tal decisión? ¿O qué pasaría si hiciera esto? ¿O qué pasaría si esto o lo otro? Y a veces el qué pasaría funciona en ambos sentidos. A veces nos cuida de ciertos peligros y a veces nos frena de ciertas bendiciones. El qué pasaría. ¿Y qué pasaría si? ¿Sí? Entonces eso es cuando no podemos controlar ciertas situaciones, y hay situaciones en las cuales no podemos controlar. Y Jesús llevó a sus discípulos a la tormenta y hasta el viento estaba en contra, ¿sí? Pero la palabra estaba con ellos. El viento estaba en su contra, pero la palabra de Jesús, que le dijo que ellos se tenían que ir del otro lado, estaba de su lado. ¿Sí? Ellos se sentían que se ahogaban, pero Jesús les había dado una palabra. Ellos sentían que podían morir en esa tormenta, pero Jesús estaba con ellos. Entonces, cuando cambiamos el enfoque y diríamos, ¿qué tal si lo que está del otro lado vale la pena? ¿Qué tal si lo que está del otro lado vale la pena? Y cambiarlo por el ¿qué tal si morimos en esta tormenta? ¿Qué tal si lo que hay del otro lado vale la pena? Lo que estaba del otro lado de los discípulos verdaderamente valía la pena. Pero el viento sopla de los dos lados, ¿sí? Y el miedo es la fe al qué tal si estoy equivocado. ¿A qué tal si estoy equivocado? Entonces le pongo la fe y mirá si me equivoco. Y mirá si tengo un error. Y eso es el miedo, ¿sí? El miedo a equivocarnos. El miedo a dar un paso en falso, ¿sí? ¿Y qué tal si uno se preguntara si el viento es una prueba de esfuerzo? Si el viento es una prueba de esfuerzo, ¿sí? Es una prueba para esforzarnos. El viento es una prueba para decir, bueno, tengo que esforzarme para llegar del otro lado. Y lo que estamos interpretando como un enemigo, en realidad es la posibilidad de llegar al otro lado y alcanzar una mayor bendición de parte de Dios. Pedro ni siquiera manifestó su fe, ¿no? Porque cuando vemos el relato a veces decimos y exaltamos la fe de Pedro, ¿sí? El versículo 27, el versículo 26 habla que los discípulos lo vieron andar sobre el mar y se turbaron diciendo es un fantasma, pero Pedro dice enseguida Jesús le habló diciendo tened ánimo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, versículo 27, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y ahora sí, versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ni siquiera era fe, era la posibilidad de que sea Jesús. Si vos me estás diciendo
que están todas las condiciones dadas para que yo camine hacia vos, para saber que vos sos verdaderamente Jesús, entonces ahí yo voy a confiar y voy a ir hacia vos y voy a creer que vos sos. ¿Sí? Estaba manejando, estaba barajando una posibilidad. Si es Jesús, bueno, yo me animo. Si es Jesús, voy. Ni siquiera, ¿no? Dame la certeza que sos vos y yo voy. ¿Sí? Si sos vos, dame una palabra. Y justamente Jesús le da una palabra y él le dice, ven, ven. Pedro, ya con todas las posibilidades a su favor, sabiendo y confirmando que era Jesús, le dice, si sos Jesús, dame una palabra para que yo vaya. Y Jesús, es lo que va al cuarto punto que yo quiero compartir con ustedes, le da una palabra y le dice, ven. Y lo cuarto que quiero compartir con ustedes es que las cosas más profundas de Dios a veces pueden ser las más simples. Las cosas más profundas de Dios a veces pueden ser las más simples. A veces esperamos, ¿no?, que Dios en la profundidad o en algo profundo que queremos que Dios nos revele o que Dios nos diga, que lo diga de una manera compleja. Y que nos hable a través de un estudio bíblico o que nos revela a través de varias interpretaciones que fuimos elaborando a lo largo de los años. Y quizás Dios nos lo dice de una manera simple y sencilla, como se lo dijo a Pedro. No es que le dijo, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y la gravedad y esto, no le dio explicaciones ni de la gravedad, ni del viento, ni de la física, ni le dijo, confía en mí porque si vos das un paso en fe. No le dio ni un estudio espiritual, ni un estudio teológico, ni un estudio de física, no le dijo absolutamente nada, sino que le dijo algo tan sencillo como, ven, ven. Entonces, Pedro recibió la instrucción de Jesús. No recibió detalles, sino que recibió la instrucción de Jesús y fue y caminó sobre las aguas. Y a veces queremos que Dios nos dé instrucciones, que Dios nos dé detalles. Que Dios nos dé detalles. Señor, decime cómo vas a usar mi vida. Señor, decime cómo vas a hacer, qué vas a hacer con mi familia. Señor, decime cómo voy a vivir de acá a 5 años. Señor, dame una seguridad económica, una seguridad emocional para que yo tenga la confianza de ir hacia vos. Entonces Dios, Jesús, no le da detalles a Pedro. Simplemente le da una instrucción y le dice, ven. A veces queremos, ¿no? Señor, revelame, mostrame, dame detalles, dame seguridad, dame tranquilidad. Y a veces Dios nos dice, la revelación viene en el simple obedecer. Obedecer. El mandamiento es la confirmación. Lo que yo te estoy mandando es la confirmación que estás necesitando. A veces queremos, ¿no?, que Dios aparezca en sueños, en visiones, que nos revele de una manera profunda, que haya una voz que nos hable, y no cumplimos sus mandamientos. No cumplimos lo que Él nos manda, obedecer. A veces es tan sencillo como ir y perdonar. Señor, pero mostrame, revelame, quiero que me hables en tu palabra, un estudio, una prédica que me diga que tengo que perdonar. Y Dios te dice, perdona. Pero me parece que todavía no es el tiempo. Perdona, te dice el Señor. No, Señor, pero quiero ver si te sirvo o no te sirvo y quiero que me confirmes. Y el Señor te dice, obedéceme, servime. Señor, pero no estoy seguro todavía con las ofrendas y los diezmos. Señor, cumplí mis mandamientos. Esperamos revelaciones para hacer cuando Dios ya nos dio instrucciones. Queremos detalles cuando Dios ya nos da instrucciones. Él le dio una palabra, él dijo, ven, le dijo a Pedro, y en la misma palabra que él le dio a Pedro, era el mismo que le había dado la fuerza a Pedro para que camine sobre el mar. Él le dio la orden, pero también le dio la fuerza. Y esa misma palabra que Dios nos da a nosotros, ese mismo mandamiento que Dios nos dio a nosotros, Él también nos da el poder para cumplirlo. Él nos da el poder para hacerlo. Si Él prometió algo en nuestra vida, si Él dio una palabra en nuestra vida, si Él prometió que iba a bendecirnos, que iba a cuidar de nuestra familia, de nuestra economía, Él dio esa palabra y Él también nos da el poder para poder pasar del otro lado. Entonces tenemos que tener la fe como la tuvo Pedro y caminar sobre las aguas. Y uno se pregunta, ¿no? Y diría, ¿cuántos discípulos había en la barca? ¿Cuántos discípulos había en la barca? Había 11 discípulos, ¿no? Había 11 discípulos y el único que actuó fue Pedro. Y aún así, Jesús le dice, hombre de poca fe.
hombre de poca fe. Vemos que ellos estaban en la barca, en medio de una tormenta, y había dificultad quizás para escuchar la voz de Jesús. Pero los mismos vientos amplificaban su voz. Cuando Jesús iba hacia los discípulos, el viento que les era contrario les estaba llevando la palabra de Jesús. El viento que les era contrario y que los estaba desestabilizando, los estaba llevando la voz de Jesús, que les decía que Él era el que estaba caminando por las aguas. Y a veces pensamos que lo que nos es contrario siempre viene de parte del enemigo. Y a veces lo que nos es contrario nos está trayendo la palabra de Dios. Lo que nos es contrario nos está dando la revelación de lo que Dios quiere para nuestra vida. Nos está dando su palabra, nos está dando la claridad de su mensaje. Quiero que volvamos, me fui del versículo 31, ¿no? Dice: al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quiero volver a eso, ¿no? Había 11 discípulos en la barca y le dice a Pedro: hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Entonces, si Pedro tenía poca fe, ¿qué tenían los otros? Y si Pedro tenía poca fe caminando por el agua, ¿qué fe tengo yo? ¿Sí? Hombre de poca fe. ¿No? ¿Se preguntaron eso alguna vez? ¿No? Caminó sobre el agua y encima le dice: hombre de poca fe. Nosotros no caminamos, ¿no? No caminamos por el agua. Los discípulos estaban en la barca y ninguno caminó sobre el agua, pero Pedro le estaba diciendo hombre de poca fe. ¿Pero por qué le estaba diciendo hombre de poca fe? Porque la poca fe no tenía que ver con la cantidad de fe, sino que tenía que ver con la calidad. Con la calidad, con cuán lejos nos lleva la fe. ¿Amén? Con cuán lejos nos lleva. Pedro hizo 2 pasos y nada más, pero la calidad de fe, o lo grande de nuestra fe, es que cuán lejos nos lleva. Y buscando en la Biblia, cuando Jesús se vio sorprendido acerca de la fe de alguno, la fe, cuál sería la medida de fe, ¿no? Porque uno surge esa pregunta. ¿Y cuál es la mucha fe? Si la de Pedro era la poca fe, ¿cuál es la mucha fe? Y hay 2 momentos en la Biblia donde Jesús se sorprende de la fe. Y es uno de ellos que quiero leerlos. Es Mateo capítulo 8, versículo 5. Mateo capítulo 8, versículo 5 al 10. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz y esto hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas. Versículo 13 vamos a ir. Quiero resaltar esto del centurión. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús se asombró, se maravilló. Pedro, un discípulo, le estaba diciendo: si sos vos, decime que vaya, decime vení, ven. Si sos vos, dame una palabra y voy. Pero ahora un hombre, un gentil, un centurión, le estaba diciendo: si quieres, puedes quedarte. Yo voy. Si quieres, puedes quedarte. Solo di la palabra. Solo di la palabra. Pero vos quedate. Entonces, se requiere mayor fe para permanecer. El centurión dice: decí la palabra, que yo sé que mi siervo se va a curar. Yo sé lo que es la autoridad. Yo sé lo que es estar al mando de algo. Así que decí la palabra y es suficiente. Es suficiente. Entonces, lo que yo quiero ir en esta noche es que tenemos que permanecer. Tenemos que permanecer. Cuando Dios nos dijo que tenemos que ir hacia el otro lado, cuando Jesús le dijo a sus discípulos que tenemos que ir del otro lado, no puede haber tormenta que nos detenga.
No puede haber enfermedad que nos detenga, no hay virus que nos detenga, no hay situación que nos detenga. Vamos a pasar del otro lado porque Él dio la palabra y nosotros tenemos que permanecer. No solamente permanecer en la emoción o quedarnos en la emoción por 2 momentos o 2 pasos o 3 pasos y decir, sí, Dios está conmigo, y después caer en la duda, sino permanecer. Eso es la profundidad de la fe. Lo quinto es que los grandes movimientos no siempre prueban una gran fe, ¿sí? Porque a veces vemos que hay personas que están impulsivas, y no, oh sí, porque el Señor me habló, me reveló, y creemos que esos grandes movimientos y seguros hacen que haya una gran fe, y no necesariamente, sino que es el momento en el que nosotros permanecemos en la fe. Pedro falló la prueba, pero recibió una lección. Falló la prueba, pero recibió la lección. Saber que él tenía que adorar a Dios. Él lo primero que hizo fue, Señor, no, ayúdame, salvame. Extendió su mano hacia Jesús. Porque su fe no estaba en sus pies, sino que su fe estaba en las manos de Jesús, en las manos del Maestro. No estaba en sus pies su fe, sino en quién se iba a agarrar. Y justamente es por gracia, por fe, en el cual somos salvados. Somos salvos por la gracia y la fe en Jesús, por la cual somos salvados. Y lo sexto y último que quiero compartir con ustedes es que la gracia y la fe van de la mano. La gracia y la fe van de la mano. Porque si no crees en el que Jesús está lo suficientemente cerca, vas a tropezar en la fe. Si no crees que Jesús está lo suficientemente cerca, vas a tropezar en la fe. Saber de que Él va a sostenernos, de que Él va a agarrarnos, de que Él no nos va a dejar. Como les dije, la fe de Pedro no estaba en sus pies, sino que estaba en las manos de Jesús, que Él estaba cerca, que su gracia estaba presente. Y Él caminó sobre las aguas porque había una palabra de Jesús. Porque había una palabra de Jesús. Y para ir a una fe más profunda hace falta caer en el lugar correcto. Tenemos que caer en el lugar correcto, que son las manos de nuestro Señor. No nos vamos a hundir. Pedro empezó a mirar el viento, empezó a mirar la tormenta, porque no permaneció mirando a Jesús. No permaneció en su fe. Entonces mi fe en la gracia de Dios va a hacer que podamos permanecer y que podamos caminar y pasar del otro lado y saber que no hay tormenta que nos detenga. Señor, yo te agradezco en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestra vida. Gracias porque sé que vos estás obrando en cada uno de nosotros en este tiempo. Que sea un tiempo de aprendizaje, que sea un tiempo, Señor, en que podamos ser fortalecidos y crecer en nuestra fe. Señor, gracias porque vos estás con nosotros aún en la prueba, en la tormenta, en la dificultad, y sabemos que vamos a salir más fortalecidos que antes. Vamos a salir con lecciones aprendidas. Vamos a salir, Señor, con nuestra fe más crecida, Padre, y saber que vos estuviste en cada momento cerca de nosotros. Que nuestra fe sea una fe profunda, que permanezca, que no se debilite, que no caiga en el tiempo, sino que nos permita caminar y saber que tenemos el milagro, que nos permita saber que está la bendición en nuestra casa, en nuestra familia, que estamos en el lugar correcto, que vos sos quien se encarga de cada uno de nosotros. Señor, gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor, porque aún en medio de la tormenta estamos aprendiendo, porque aún en medio de la tormenta estamos siendo fortalecidos. Gracias, Señor, porque en medio de la tormenta estamos aprendiendo y vos estás con nosotros y nuestra fe, Señor, permanece firme en vos. Gracias por ese regalo inmerecido de Jesús y que nuestra fe está fundada en Jesús sabiendo que vos estás con nosotros. Señor, gracias te doy en este tiempo. Gracias por tu palabra. Señor, te bendecimos, te honramos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. No olvides conectarte el domingo. Tenemos reunión, seguimos nuestras reuniones. Ya empezamos el mes de septiembre. Así que el domingo a las 11:30 de la mañana estamos todos juntos conectados para alabar y bendecir el nombre de Dios. Que Dios te bendiga.